Hola a todos mis panas de YouTube, aquí en la segunda parte de la historia de Diego Maradona. Si quieren ver la primera parte, estará en la parte de arriba de este video. Sin más habladuría, comencemos con la segunda parte. Después de su efímero paso por Barcelona, el Napoli, un equipo humilde del sur de Italia, decidió comprarlo. La oferta del Napoli era un amistoso ante el Barcelona, con la idea de verlo jugar a Maradona en Italia. Aunque en un principio el Barcelona aceptó el partido, luego les confirmó a los italianos que Maradona no podía asistir porque estaba enfermo, aunque en realidad querían evitar una lesión, que se había vuelto un problema para Diego en el club español. El presidente del Napoli afirmó que luego le habían dicho que en realidad Maradona estaba peleado con la dirigencia del Barcelona, por lo que aprovechó para hablar sobre una transferencia. Finalmente, el 29 de junio de 1984, se confirmó el pase de Maradona al Nápoles por 1,3 millones de pesetas y 4 años de contrato. La presentación fue el 5 de julio de 1984, en un estadio San Paolo que contó con la asistencia de 80.000 hinchas de Napoli, en la que se estima que fue una de las presentaciones más grandes de la historia del fútbol. En la temporada anterior el equipo había evitado el descenso por un punto, por lo que los aficionados estaban entusiasmados por la llegada del jugador. El debut en la Serie A se produjo en septiembre de 1984 contra el Verona, con una derrota por 3-1. El equipo no encontraba el rumbo, en la primera rueda del torneo solo consiguió 9 puntos. Sin embargo, el 24 de febrero de 1985, en una jornada ante Lazio se produjo un punto de inflexión en el equipo, gracias a la actuación de Maradona, que anotó un hat-trick, que incluyeron un gol olímpico y de vaselina. Gracias a eso, en la segunda ronda el equipo se recuperó y consiguió 24 puntos más en la liga ganada por el Hellas Verona. Maradona consiguió el tercer puesto en la tabla de goleadores, tras convertir 14 goles. Con el buen desempeño de la temporada 1984-85, los dirigentes se dieron cuenta de que podían pelear el título, por lo que decidieron mejorar la plantilla, contratando a jugadores que habían tenido un buen desempeño, como Claudio Garella y Bruno Giordano, a quien Diego había intentado convencer durante sus enfrentamientos en la cancha y quien acabaría volviéndose uno de sus grandes socios en la delantera. En la temporada 1985-86, la antesala al Mundial de México, el rendimiento de Maradona fue de menor a mayor en el año en el que el Nápoles consiguió una estupenda tercera posición en la liga ganada por la Juventus, logrando un lugar en la Copa de la UEFA. Maradona en esta ocasión convirtió 11 goles. Los años de Maradona en el Napoli serían los más dorados en la carrera del Pelusa. Mientras tanto, en la selección argentina, fue parte de la selección que clasificó al Mundial México 86 con mucho sufrimiento, ya que en la última jornada empató a 2 con Perú y con ese punto se fue a tierras mexicanas. En el torneo Maradona demostraría que estaba a la altura de grandes jugadores de esa época. El primer partido en el Mundial se disputó frente a Corea del Sur el 2 de junio, en el Olímpico Universitario. Fue una victoria por 3-1, con 2 goles de Jorge Valdano y 1 de Oscar Ruggeri. El segundo partido fue contra los defensores del título, Italia, el 5 de junio en Puebla. El encuentro finalizó 1-1, con gol de Maradona en el minuto 34 del primer tiempo. El último partido de la fase de grupos fue contra Bulgaria el 10 de junio en el Olímpico. La victoria por 2-0, un gol de Valdano y de Jorge Burruchaga, le permitió obtener la primera posición del grupo y clasificarse para octavos de final. Durante esta fase, Maradona y Valdano criticaron a la FIFA por programar partidos a mediodía, pues si bien este horario era funcional a la transmisión, las temperaturas podían afectar a los jugadores. En los octavos de final debían enfrentarse con Uruguay, en el clásico duelo rioplatense, el 16 de junio en Puebla. La selección charrúa se había clasificado como mejor tercero, en el grupo E, por lo que en un principio parecía un partido accesible a pesar de la presencia de Enzo Francescoli. Sin embargo, Argentina ganó solo por 1-0, con gol de Pedro Pasculi. Sin embargo, el siguiente partido marcaría la carrera del Pelusa. En los cuartos de final debió enfrentarse a Inglaterra, en el partido más recordado de la carrera de Maradona. El partido tenía además connotaciones extrafutbolísticas, ya que 4 años antes se había producido la Guerra de las Malvinas, lo que también produjo incidentes en las tribunas entre simpatizantes argentinos e ingleses.
El partido, jugado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, contó con los goles más recordados en la historia de los mundiales, conocidos popularmente como el gol del siglo y la mano de Dios. La mano de Dios se produjo a los 51 minutos, cuando el defensor inglés Steve Hodge rechaza erróneamente el balón hacia su propio arco y, en una pelota disputada entre Maradona y el arquero inglés Peter Shilton, el jugador argentino levanta su puño izquierdo, impactando el balón y convirtiendo el gol. La pelota argentina y el partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible. Se va entre tres, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, contestó sin contorsión. ¡Gol! 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 La denominación del gol se debe a las declaraciones realizadas después del partido, cuando al preguntarle si lo había convertido con la mano respondió: yo no la toqué, fue la mano de Dios. En el segundo, elegido en el 2002 como el mejor gol de los mundiales, gol del siglo, Maradona partió desde su propio campo y eludió a 6 jugadores ingleses antes de rematar y convertir el tanto. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Qué planeta viniste! Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. El triunfo por 2-1, el descuento fue marcado por Gary Lineker, le permitió a la Argentina alcanzar las semifinales. La semifinal fue el 25 de junio frente a Bélgica en el Azteca, el partido resultó menos complicado de lo esperado. Un triunfo por 2-0 con 2 goles de Maradona. La final, jugada en el Azteca, fue contra Alemania Federal el 29 de junio. El encuentro comenzó bien para los argentinos, José Luis Brown convirtió el primer gol a los 23 y Valdano amplió la ventaja a los 55. Sin embargo, 2 goles, uno de Rummenigge a los 74 y otro de Boyer a 10 minutos del final, empataron el partido. 3 minutos después del gol de Boyer, Maradona, rodeado por 3 alemanes, maniobra y coloca una asistencia imposible a Burruchaga, quien convierte el tercer gol del partido. Con esta victoria por 3-2, Argentina conseguía su segunda Copa del Mundo, y Maradona, como capitán, fue el encargado de levantar la copa. Tras su regreso a Buenos Aires, se reunieron con el presidente de la República y salieron al balcón de la Casa Rosada a saludar a la gente que había colmado la Plaza de Mayo. Al regresar del Mundial, Maradona inició una excelente temporada con el Napoli. Tras el tercer puesto conseguido la temporada anterior, el equipo se había motivado para superarse, sumado a los fichajes de Di Napoli y del goleador Andrea Carnevale. En esa temporada consiguieron el primer scudetto de la historia de la institución, y además ganaron la Copa de Italia. La combinación Scudetto/Copa Italia, doblete, fue un logro que solo habían podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos clubes del norte de Italia, que mantienen una sorda e histórica disputa con los del sur. Maradona convirtió 10 goles en el torneo y fue el máximo goleador del título, que significaría su paso a la inmortalidad de la institución napolitana. Maradona junto a Michel Platini, ambos considerados los 2 mejores jugadores del mundo en ese momento. Después de conseguir el Scudetto y la Copa Mundial, Maradona se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo.
El empresario Silvio Berlusconi quería incorporarlo al AC Milan, sin embargo Maradona, con cierto compromiso social con el sur de Italia, renovó su contrato con el Nápoles hasta 1993, con un sueldo de $5 millones anuales. Durante esa temporada nacerían dos de sus hijos. Diego, fruto de una relación extramatrimonial y reconocido por Maradona 29 años después, el 20 de septiembre de 1986, y Dalma, el 2 de abril de 1987. En la cuarta temporada, 1987-88, se sumó al plantel Careca, formando la fórmula mágica. En los primeros 19 partidos el equipo había conseguido el 87% de los puntos, sin embargo a poco del final el desempeño del equipo comenzó a decaer y una derrota decisiva contra el Milan en el San Paolo, por la fecha 29, fue determinante para que ese otro equipo consiguiera la liga. El Nápoles se ubicó en la segunda ubicación, a 3 puntos del puntero, y Maradona se consagró como goleador con 15 tantos. Muchos acusaron al equipo de vender el torneo, debido a las presiones de quienes manejaban las apuestas clandestinas. Algunos jugadores, y en especial Maradona, fueron relacionados con la camorra, algo que nunca fue probado. La temporada 1988-89 fue muy exitosa para el Nápoles. Nuevamente consiguieron el segundo puesto en la liga, a 11 puntos del campeón, el Inter de Milán. Sin embargo, el logro más importante llegaría en el plano internacional, al conseguir el primer título internacional del club, la Copa UEFA. En semifinales, dejaron en el camino al máximo candidato, Bayern Múnich, en donde Maradona tuvo un precalentamiento antes del partido donde se lo veía bailar con sus botines con cordones desatados a la canción Live is Life, una de las imágenes que se volverían uno de los momentos más icónicos de la historia. El Stuttgart, en el que jugaba Jürgen Klinsmann, los días 3 y 17 de mayo de 1989. El primer partido lo ganó el Nápoles, en el San Paolo, por 2-1, mientras que el segundo finalizó con un empate en 3 goles. Pese a esta victoria, Maradona quiso ser traspasado al Olympique de Marsella, presidido entonces por el magnate Bernard Tapie, debido a su desgaste tras 5 temporadas en Italia. Sin embargo, la petición fue denegada por Ferraino. La alegría también se trasladaría al plano familiar, en mayo de ese año nació su segunda hija, Gianina. La temporada 1989-90 también fue memorable en la historia del club. El Nápoles conseguiría su segundo scudetto. A 2 fechas del final, tanto el Nápoles como el Milán se encontraban en la primera posición con 47 puntos. En esa fecha, la 33ª fecha, el Nápoles venció 4-2 al Boloña, mientras que el Milán fue derrotado por 2-1 por el Verona.
En la última fecha, aunque solo debían empatar para quedarse con el título, los azzurri vencieron por 1-0 a la Lazio, consiguiendo el scudetto. Maradona fue el tercer goleador del torneo con 16 goles, detrás de Marco Van Basten con 19 y Roberto Baggio con 17. En diciembre de 1990 consiguieron, además, la Supercopa de Italia tras vencer 5-1 a la Juventus. Ese mismo año 1990 Maradona se incorporó a la selección argentina para participar en el Mundial de Italia. El debut fue contra Camerún, el 8 de junio en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. A pesar de lo esperado, Argentina cayó por 1-0. La recuperación fue el 13 de junio, contra la Unión Soviética en Nápoles. Gracias a la presencia de Maradona, quien era alentado constantemente por los napolitanos, la selección argentina fue local en el San Paolo y pudo conseguir una victoria por 2-0. El tercer partido del grupo, contra Rumanía el 18 de junio, se disputó también en Nápoles. El partido finalizó con un empate en un gol, permitiéndole a Argentina clasificar como mejor tercero. En el partido Maradona sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que dificultó su juego durante el torneo, ya que tuvo que ser infiltrado en todos los encuentros. La clasificación de los albicelestes como mejor terceros produjo el encuentro en octavos de final con Brasil. El encuentro, jugado el 24 de junio en Turín, fue dominado ampliamente por Brasil, hasta que en el minuto 80 Maradona asiste a Claudio Caniggia, con caño incluido, quien convierte el gol. Tras la victoria, Argentina venció a Yugoslavia por penales en los cuartos de final. En la semifinal, venció a Italia en Nápoles, también por penales, luego de un empate 1-1. Argentina cayó derrotada por 1-0 contra Alemania Federal en la final de la Copa. A pesar de no lucirse como en el Mundial anterior, Maradona fue premiado con el Balón de Bronce. Tras el Mundial en Italia en 1990, Maradona despidió a su representante Guillermo Coppola y contrató a Marcos Franchi. En la parte futbolística, la temporada 1990-1991 comenzaría exitosamente al ganar en el mes de diciembre la Supercopa de Italia. Sin embargo, no finalizaría de la mejor manera, ya que daría positivo en un control antidopaje por primera vez en su carrera. El 17 de marzo de 1991, el Nápoles le ganó por 1-0 al Asbari con gol de Gianfranco Zola. Tras el partido, Maradona fue elegido para el control antidopaje, que finalmente daría positivo por cocaína. La Federación Italiana le impuso sanción que lo alejaría de los estadios durante meses. Maradona y el club apelaron ante el comité, llegando a decir que era una especie de venganza por lo que los antecedentes que habían ocurrido en el Mundial del año pasado. Maradona decidió volver a la Argentina el 1 de abril, y se instaló en Buenos Aires. El 26 de ese mismo mes un operativo policial allanó el departamento que Maradona tenía en el barrio de Caballito. El jugador se encontraba con dos amigos y fueron halladas drogas en su poder, por lo que fue detenido por la policía. Un día después, tras el pago de una fianza de 20.000 pesos, fue liberado. Si bien no se le inició un proceso penal, la jueza Amelia Berraz de Vidal le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación. La justicia italiana lo condenó, en septiembre de 1991, a 14 meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. El 1 de julio de 1992 vencía la suspensión impuesta por la FIFA y su pase estaba todavía en poder de Nápoles, club que buscaba su reincorporación. Pero Maradona quería alejarse de Italia y jugar para un club que no tuviera grandes exigencias deportivas. Las primeras conversaciones para su traspaso fueron con el Sevilla y el Olympique de Marsella, inclinándose finalmente por el primero, quien pagó 5,70 millones de euros por el pase cuya gran parte la pagó la actual empresa Mediaset de Silvio Berlusconi. Sin embargo, ante la negativa del Nápoles de autorizar su traspaso, se pidió la intervención de la FIFA para destrabar el conflicto, lo que ocurrió el 22 de septiembre de 1992. Maradona se iría del Napoli con la frente en alto debido a sus resultados. 259 partidos jugados y 115 goles, además de unos Scudettos y una Europa League. Después de su gran paso por el sur de Italia decidió emigrar a España para jugar en el Sevilla. Ahí se encontraría con su técnico, que fue campeón en 1986 y subcampeón en 1990. Sin embargo, Maradona todavía necesitaba la autorización judicial para salir del país, debido al problema que había tenido el año anterior en su departamento del barrio de Caballito.
Luego de ser autorizado por la jueza de la causa, pudo negociar su contrato y se incorporó al Sevilla una vez iniciada la liga de la temporada. Debutó oficialmente el 4 de octubre de 1992, en partido correspondiente a la quinta fecha de liga. Su rival fue el Athletic Club, el mismo club ante el que había jugado su último partido en el fútbol español 8 años antes. 3 días después, en el Sánchez Pizjuán, marcaba su primer gol oficial con el equipo que serviría para dar la victoria al club. A pesar del buen inicio de temporada, Diego empezaría a tener problemas con los directivos debido a sus constantes salidas nocturnas y faltas a entrenamientos. Esto provocó que el club acabe contratando un detective, quien seguía sus actividades fuera del campo. Además, en esa época se resintió de una antigua lesión de la rodilla, por lo que en muchos partidos jugaba infiltrado. Durante el entretiempo del partido disputado con el Real Burgos, Maradona pidió el cambio debido a esta lesión, pero Bilardo le pidió que continuara, por lo que el médico del plantel le aplicó inyecciones de un antiinflamatorio en la rodilla. Sin embargo, a los 53 minutos Bilardo decide reemplazarlo, provocando la ira del jugador que insultó al entrenador. Este episodio terminó de romper las relaciones entre Maradona y la dirigencia. Ese fue su último partido, ya que 2 meses después volvió al fútbol argentino. Maradona jugó 26 partidos de la liga, en los que marcó 5 goles y dio 9 asistencias en el campeonato liguero. Además en Copa sumó otro de penalti. En total fueron 29 partidos, 6 goles y 9 asistencias. En 1993 se produjo su vuelta, esta vez con la camiseta de Newell's Old Boys. A su vez, San Lorenzo de Almagro estuvo a punto de contratarlo a través de su amigo, Oscar Ruggeri, quien formaba parte en aquel entonces del club. Sin embargo, las diferencias con el presidente Fernando Miele hicieron que la negociación se cayera a último momento. El 13 de septiembre de 1993 llegó el primer entrenamiento y 40.000 personas se habían reunido a verlo, en medio de una fiesta organizada por el entrenador Jorge Raúl Solari. El 7 de octubre de 1993 se realizó un partido amistoso de celebración por el debut de Maradona con la camiseta de Newell's, frente a Emelec. Su debut oficial se produjo el 10 de octubre, perdiendo 3-1 contra Independiente de visitante. Maradona jugaría además los partidos contra Belgrano, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors y Huracán. Durante este último partido, disputado el 2 de diciembre de 1993, sufrió desgarro muscular que lo alejaría unas semanas del terreno de juego. A esta altura del campeonato Solari había dejado la conducción técnica, su relación con el nuevo técnico, Jorge Castelli, no era buena, ya que no le permitía licencias que había pactado con el anterior entrenador, además de que había sido quien le había cerrado las puertas en San Lorenzo. Esta fue una de las razones que precipitó la ida de Maradona. Su último partido en el club fue un amistoso contra Vasco da Gama el 26 de enero de 1994. Jugó en Newell's Old Boys 5 partidos sin convertir goles. Sin embargo, tuvo una oportunidad en la selección argentina luego de 3 años, les explico. La selección estaba en la cuerda floja rumbo al Mundial 1994, debido a que sufrió la recordada goleada por 5-0 frente a Colombia el 5 de septiembre de 1993, la única posibilidad de que Argentina se clasificara al Mundial era ganando el repechaje, situación única en la historia del fútbol argentino. Se generó una impresionante presión popular para que Diego regresara a la selección, algo más complicado de lo que se veía a simple vista por algunas rencillas internas dentro del seleccionado albiceleste. El 23 de septiembre de 1993 Basile le pidió oficialmente que volviese. Maradona resolvió sus diferencias con algunos viejos referentes en una reunión con Ruggeri en la que se arregló todo en 10 minutos. Después de ello Diego se puso a hacer ejercicios en una finca para poder estar en forma. Maradona bajó 15 kilos y viajó al país oceánico, lugar que el conjunto nacional visitaba a Australia. El 31 de octubre en Sydney jugó por el primer partido del repechaje, en un encuentro que finalizó con un empate por 1-1, siendo Abel Balbo quien convirtió el gol argentino tras un pase de Maradona. La revancha se jugó el 17 de noviembre en Buenos Aires, cuando el seleccionado argentino obtuvo la clasificación tras vencer por 1-0, con gol de Gabriel Batistuta. De esa manera sufrida Argentina sacaba pasaje hacia Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, Argentina se alojó en el Babson College, lugar que la AFA había designado como la base de la albiceleste.
El debut fue el 21 de junio frente a Grecia, con un triunfo por 4-0. En ese partido Maradona marcó su último gol en mundiales, culminando una jugada colectiva que incluyó toques de los jugadores argentinos. Fue el jugador Mitropoulos además que marcó el gol que clasificó a Grecia con bastante antelación para este campeonato. Atención a Maradona, que recibe la frontal Maradona con la zurda. ¡Qué golazo de Maradona! ¡Sensacional! ¡El golazo tremendo! Sin embargo, el segundo partido, frente a Nigeria, pese a también finalizó con un triunfo para los argentinos por 2-1. Durante este partido, Maradona fue sorteado para realizarse control antidopaje. Diego Maradona salió caminando lentamente de la mano de Sue Carpenter. Según versiones periodísticas, el cardiólogo argentino Roberto Maximino Peidró le habría dicho a la enfermera: anda a buscar a Maradona, así salís en la tapa de todos los diarios. Fue en esta ocasión cuando dijo su conocida frase: me cortaron las piernas. Julio Grondona, el presidente de la AFA, culparía años después al jugador, manifestando que se cortó las piernas solito. Diego Maradona jugó un total de 91 encuentros y convirtiendo 34 goles. Después de muchos pasos efímeros y dopajes, Maradona firmaría por Boca siendo su último club antes de retirarse. El 21 de abril firmó el contrato que determinaría su regreso a Boca Juniors, contratando a Ben Johnson como preparador físico ya que necesitaba ponerse en forma. Su regreso se produjo el 9 de julio, contra Newell's Old Boys. El 24 de agosto jugó el partido en el que Boca derrotó a Argentinos Juniors por 4-2. Luego del mismo fue sorteado para realizarse el control antidopaje, que finalmente daría positivo por la presencia de benzoetilegonina y metilegonina, metabolitos de la cocaína. Esto produjo que la AFA le impusiera suspensión en forma provisoria hasta que se conocieran los resultados de la contraprueba, que también daría positiva. Maradona había realizado una denuncia policial en julio, debido a unos supuestos llamados telefónicos en donde amenazaban con colocarle droga. El juez comprobó estas amenazas, y tras un pedido presentado por los abogados del jugador, dispuso una medida de no innovar obligando a la AFA a retirar la suspensión provisoria hasta que se realizara una prueba de ADN en la orina analizada para constatar que fuera del jugador. Esto le permitió a Maradona seguir compitiendo, pero el juez dispuso, además, que debía hacerse en forma obligatoria un control antidopaje 24 horas después de cada partido. El estudio de ADN no pudo ser completado, debido a la pequeña cantidad de material genético que se encontró en las muestras que había enviado la AFA a la institución encargada de hacerlo, el PRICAI, primer centro argentino de inmunogenética. Dada esta imposibilidad, cuando el juez Bonadio levantara la medida de no innovar contra la suspensión provisoria de la AFA, lo que finalmente no sucedería antes del retiro del jugador, esta institución podía aplicarle la sanción correspondiente. A pesar de encontrarse habilitado para jugar, en un partido frente a Colo-Colo por la Supercopa, sufrió una lesión que lo mantendría en inactividad durante días. Volvería a jugar recién el 25 de octubre de 1997, en el partido que Boca Juniors derrotó como visitante a River Plate por 2-1, siendo reemplazado en el entretiempo por Juan Román Riquelme. Ese sería además su último partido oficial, ya que anunció su retiro del fútbol profesional el mismo día de su cumpleaños número 37, el 30 de octubre. En el club xeniense jugó 71 partidos y anotó 35 goles. Así la carrera del barrilete cósmico se terminó, en total jugó 589 partidos y marcó 311 goles. Sin embargo, en 2001 daría un discurso durante su despedida del fútbol, sus palabras son las siguientes. El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón.
esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Finalmente la pelota no se manchó. Bueno, hasta aquí llega la segunda parte de este video. Si quieren ver la parte 1 de esta historia está apareciendo en la esquina superior. Además denle like, comenten y compartan con sus panas para que este canal crezca más y sin más que hablar nos vemos en el siguiente video.